Buenos días compañeros, buenos días doctora Sonia. Bueno, antes de iniciar con mi exposición, mi nombre es Isabel Hernández Díaz. Antes de iniciar, quiero pedirles disculpas por no estar de forma directa con ustedes o estar aquí. En el día de hoy se me presentó un inconveniente y no pude participar de mi exposición. Cerramos hoy las exposiciones, desafortunadamente y con mucha tristeza, pues no puedo estar. Eh, Quise como pasarla para otro día, pero pues entendí que todos ustedes tienen sus compromisos, que ya tienen sus tiempos ocupados, igual para la doctora. Yo sé que ella tiene su agenda ya con todas sus cosas organizadas, pero bueno, agradeciéndole mucho, doctora, por permitirme enviar la exposición por este medio. Y bueno, continuando con la exposición, seguimos con la integración metodológica. Uno de los aspectos más importantes al momento de utilizar el enfoque multimétodo está relacionado con la correcta integración de las metodologías utilizadas. Se sabe que este enfoque se trabaja con diferentes tipos de datos que pueden contar con la participación de diferentes investigadores, incluso se pueden formar parte de una estrategia de investigación a largo plazo, o sea, a varios años. Por esto, la investigación no se trata que sea una simple acción mecánica, sino que se requiera de una decisión que sea reflexiva, que tenga en cuenta implicaciones ontoepistemológicas, teóricas y metodológicas de cada paradigma, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr una integración equilibrada y armónica a nivel empírico para abordar metodológicamente este objeto de estudio. Quienes proponen el enfoque multimétodo en la investigación social destacan 4 métodos básicos para la recolección de datos. ¿Cuáles son estos? Son investigación de campo, encuesta, experimento, investigación ex post facto. En la investigación de campo es la que nos permite obtener datos de primera mano. ¿Producto de qué? De la observación que se hace, de esa observación directa del fenómeno o situación bajo estudio en un contexto natural. Luego seguimos con la encuesta, que nos permite aplicar cuestionarios a una muestra de sujetos seleccionados estadísticamente de la población donde ocurre el fenómeno en estudio. Luego seguimos con el experimento. En el experimento es donde se estudian situaciones bajo condiciones de controles establecidos deliberadamente. ¿Por quién? Por el investigador. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprobar una determinada hipótesis explicativa. Luego tenemos la investigación ex facto, donde el investigador no genera los datos, sino que utiliza en su análisis, él trabaja con base de datos de archivos o estadísticas oficiales u otro tipo de información que estén relacionado con la vida pasada del contexto social del objeto en estudio. Desde luego, cada uno de estos métodos tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. La utilización de este enfoque multimétodo tiene, entre otros propósitos, mejorar la calidad de los resultados de la investigación al compensar las limitaciones que cada método tiene al ser utilizado por separado. Seguimos con las estrategias de investigación. Morgan señala 3 estrategias de investigación que permiten utilizar los enfoques cuantitativos cualitativos desde una perspectiva integrada. ¿Cuáles son? La complementación, la combinación y la triangulación. Bueno, en la complementación, esta estrategia se pone en práctica cuando se obtienen 2 imágenes de un mismo objeto de estudio. Una procedente de un enfoque cuantitativo y la otra proveniente del enfoque cualitativo. El resultado
procedimiento consiste en dos informes en donde se plantean dos visiones de la realidad que son distintas, pero que se complementan una con la otra. Supongamos que ustedes están haciendo una investigación para estudiar el efecto de dos métodos instruccionales en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Y emplean para ello el procedimiento siguiente. Bueno, ¿qué hacen? Primero, utilizan una prueba objetiva para determinar el nivel de rendimiento académico de los grupos. Y luego usan la entrevista en profundidad. ¿Para qué? Para conocer la autoevaluación que los estudiantes tienen de su propio aprendizaje. ¿Qué autoevaluación dan ellos de lo que ellos están aprendiendo, de su autoaprendizaje? En este caso, se obtienen dos tipos diferentes de información sobre el objeto de estudio, los cuales se complementan, permitiendo que una visión más amplia, que esta visión sea más profunda y que sea más amplia de este mismo. Esta estrategia es equivalente al diseño multimétodo secuencial del que veníamos hablando anteriormente. Después de la complementación sigue la combinación. Bueno, en esta estrategia se tratan de integrar un método cuantitativo o uno cualitativo con el objeto de fortalecer la validez de esta última, ¿verdad? ¿Para qué? Para compensar sus propias debilidades mediante la incorporación de información que viene siendo procedente de la aplicación del otro método. Ejemplo, bueno, supongamos un estudio que analiza el efecto de las TIC en los aspectos cognitivos del aprendizaje. Se puede emplear un diseño causi experimental con pre y poste. Y también con entrevistas que no están estructuradas a informantes claves para obtener información de dimensiones afectivas del estudio, como por ejemplo actitudinal, motivacional o de interés. En este caso, la información principal fue obtenida mediante el uso de pruebas pre y poste, enfoque cuantitativo, y se combinan con la información secuencial de la entrevista sobre la dimensión afectiva, siendo esta última de carácter cualitativo. Esta estrategia es equivalente al estudio multimétodo simultáneo, del que veníamos hablando también anteriormente. Luego de la combinación viene la triangulación. En la triangulación, esta viene siendo la estrategia que supone la convergencia de los dos enfoques metodológicos en la indagación sobre el mismo objeto de estudio. No se trata de complementar nuestra visión de la realidad con dos miradas, no, sino de utilizar ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social. Para ilustrar esta estrategia, supongan que ustedes desean estudiar la calidad del desempeño de los docentes de un plantel educativo. Para tal fin, ¿qué utilizamos? Se utiliza la técnica del grupo focal con el personal general de la institución, quienes son directivos, subdirectivos, coordinadores. Entonces, pero también hay que aplicar un cuestionario de opinión. Este cuestionario va dirigido ¿a quién? A los estudiantes. Y por último, se aplica una entrevista que no está estructurada para conocer la opinión del padre de familia y de los representantes. En este estudio se utilizan tres fuentes de información relevantes que son obtenidas con procedimientos diferentes. Por ende, el estudio tendrá mayor credibilidad en la medida que la información obtenida al momento de triangularla tenga un alto grado de congruencia. Bueno, seguimos con la legitimidad de la... Bueno, seguimos con la legitimidad de la integración.
¿Cómo saber si la integración cómo saber si la integración de metodologías en mi trabajo es legítima? Bueno, este es uno de los aspectos más polémicos, especialmente cuando se abordan desde la perspectiva ontoepistemológica. Aún así, la validez científica de los diferentes diseños multimétodos dependen principalmente del conocimiento que tenga el investigador acerca de los supuestos metateóricos, ¿verdad? Eh, a fin de evitar contradicciones a este nivel, con el propósito final de lograr una integración metodológica armónica y armónica que permita tanto la comprensión como la explicación de los fenómenos estudiados. Bueno, asimismo, este enfoque multimétodo es válido en la medida en que demuestre que la realidad es un fenómeno multidimensional y que es complejo, sobre todo cuando hablamos de investigación social o educativa. Bueno, aquí yo pensaba pues interactuar con ustedes para ir dinamizando la exposición. Quería hacerles esta pregunta: ¿de qué manera creen ustedes que pueden implementar el enfoque multimétodo en su idea de investigación? Bueno, desafortunadamente, nuevamente les digo, no pude estar con ustedes. Quería hacer esta pregunta para complementar y ampliar más la información, pero bueno, como podemos ver, existen varios caminos para implementar el enfoque multimétodo, ¿verdad? En la investigación. Pero desde luego, todo esto depende del propósito que querramos alcanzar con nuestra investigación, con lo que nosotros querramos buscar en nuestra investigación, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí. Bueno, las conclusiones. eh, para concluir, el enfoque multimétodo resulta especialmente valioso para estudiar los fenómenos sociales y educativos desde una perspectiva analítica y holística. Esto superando la concepción pasada de que debe abordarse como realidades aisladas. La integración de distintas metodologías ofrecen miradas sistémicas y dinámicas de la realidad social y educativa. ¿Para qué? Para reconocer que los fenómenos sociales pueden presentar regularidades, ¿verdad? Y patrones, pero también procesos aleatorios y no lineales. Bueno, estas fueron las referencias que nosotros utilizamos para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Esperamos pues que nuestra exposición haya sido enriquecedora para ustedes y que pues hayan alcanzado los propósitos. Feliz resto de día. Gracias.